¿Tú qué crees que se dijeron? Yo pienso que podríamos primero plantear como hipótesis sobre las cosas que pensamos que se hablaron, porque digo, realmente la información que hay pues, es muy genérica, casi pues, el protocolo diplomático, ¿no? Se saludaron, condenaron, apoyaron la paz, pero tras bambalinas, ahí ellos, lo que no se dice en los medios, ¿de qué crees que se habló? Pues mira, es un poco complicado especular sobre esto, pero básicamente creo que el hecho de que China ya esté mostrando esta cuestión de mediador, no en discursos, sino en acciones, esta cuestión de que ya esté actuando, esto que especulábamos la vez pasada, que tanto iba a ser una visita, yo la veía muy lejana, pero pues, el hecho de que haya sido una llamada, algunos dicen que llega tarde, un año y meses después. Yo siento que a lo mejor no creo que haya habido algo más profundo que esto que se habla de las cuestiones bilaterales, que Ucrania va a mandar a su embajador ya a China. Entonces, un poco retomar el diálogo y que China es muy inteligente siempre en buscar esta cuestión de no comprometerse a ciertas cuestiones o no indicar que Rusia está mal o que Rusia está invadiendo, sino hablan de una crisis. Es muy interesante ver este concepto. No hablan de guerra, no hablan de invasión, hablan de crisis. Entonces, yo siento que esa línea sería la que se trató, ¿no? De retomar pues más las relaciones bilaterales entre ambos países y establecerse como no como un aliado, sino como un país estratégico para construir la paz, que es lo que ahorita hemos estado escuchando mucho. Ujú. También siento que, bueno, a mi percepción, y yo sé que muchas personas así lo interpretan, el hecho de, a ver, China quiere paz, quiere liderar estos países mediadores junto con Brasil y Lula da Silva, pero al mismo tiempo vemos que no hay cercanía con una parte, que en este caso es Zelensky o Ucrania u Occidente. Entonces vemos que China se ha estado desde que comenzó todo esto muy cerca de Rusia. Recordemos en los Juegos Olímpicos, cuando se aperturaron, eh, Vladimir Putin fue invitado especial a inaugurarlos en China. Se dice que ahí Putin le habría planteado la invasión que tenía planeada a Xi Jinping, pero bueno, yo, yo sí veo una inclinación, o sea, sí veo a China proactivo y activa en querer paz, pero también es cierto que se ve muchísimo más cercana a uno de esos dos bandos, que en este caso es Rusia. ¿Tú así lo interpretas? ¿Cómo lo visualizas? Porque digo, entendiendo que para nada se compara la relación comercial que existe, por ejemplo, entre China y Rusia, de la que existe entre China y Ucrania, pero un dato que a mí me dejó boquiabierto es que el mayor socio comercial de Ucrania es China. Sí, pues ahí creo que donde estamos analizando que China eh, no tiene ninguna perspectiva, ¿cómo decirlo? No sé O si sea, decirlo ideológica, pero es pues que comercia con todo el mundo. como que pareciera que intenta mediar para la paz, pero yo siento, o sea, sí se siente, digo, en la práctica será diferente, pero se siente que está negociando más a favor de un bando. ¿No lo ves así? Por todo lo que hay detrás, ¿no? En las relaciones. Claro, por ejemplo, hay que mencionó Xi Jinping que el diálogo y la negociación son la única salida viable. Esta cuestión eh, me parece que ahí él trata de poner a las dos partes iguales, ¿no? O sea, no está hablando de un invasor y alguien que está siendo invadido, sino una cuestión de crisis que tienen que ceder. O sea, me parece que ahí un poco está entreviendo la cuestión de que Ucrania va a tener que ceder algún territorio para lograr alguna paz. Y obviamente, pues el hecho de que no vaya a Ucrania. Yo siento que no va a ir. Xi Jinping lo ve muy lejano y sí las visitas, como tú dices, que ha hecho a Rusia, su cercanía con Putin, su estrecha relación comercial, diplomática, comunicados juntos que han dado. Entonces me parece que si bien abiertamente no ha hecho lo que ha hecho Estados Unidos y la Unión Europea al mandar armamento, al condenar la invasión,
eh, notamos que sí es muy cercano lo que pasa con Rusia, ¿no? Pero creo que son pequeñas señales en la diplomacia. Creo que hay que leer estas pequeñas señales de ya tomó el teléfono, ya se acercó, ya está haciendo un rol muy, muy proactivo, ¿no? Y me parece que tanto Xi Jinping como Lula están buscando ser esas figuras que la historia los ponga como los constructores de la paz entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces yo creo que es un avance, creo que sí no podíamos dejar pasar este tema. Me parece que tampoco va a trascender tanto, o sea, va a ser algo que ya se habló, que pero de aquí pueden avanzar cosas. No olvidar que Macron y Úrsula fueron hace algunas semanas a China y me parece que invitaron, instaron a Xi Jinping a esta llamada, a este acercamiento, pero creo que hablábamos anteriormente que China pues hace las cosas cuando China quiere, ¿no? No sé de tanto a presiones, al rato hablaremos de Filipinas y este cerco que tú mencionabas de Estados Unidos a China, pero un poco para ir cerrando, creo que es una buena señal para los acuerdos de paz que aún se ven lejanos, pero obviamente sí no podemos ser inocentes y pensar que China ahora está con Ucrania. Obviamente tiene muchos más lazos con Rusia, lo ha demostrado y así va a seguir siendo. Sí, totalmente. Y bueno, como o sea, sumando a tu comentario de esta habilidad, de esta inteligencia de China como país y como proyecto de nación que son, que tienen, pues también, o sea, en este sentido de no verse nunca o casi nunca de un bando o de otro, al menos en este tema de la invasión, eh, recalcó China en repetidas ocasiones. Supuestamente Xi Jinping inclusive se lo dijo a Zelensky, lo dijo la portavoz de Pekín, que ellos, o sea, tenían la visión de respetar las fronteras que se habían delimitado cuando se llevó a cabo la disolución de la Unión Soviética. ¿Qué significa esto? O al menos así lo está interpretando la prensa occidental. Pues si China está diciendo que respeta la independencia, la soberanía de Ucrania y que respeta a su vez las fronteras que se delimitaron con la extinción de la URSS, pues todo apuntaría que apoya que Crimea no sea robada, entre comillas, o invadida por Rusia y que regrese a la administración de Ucrania. Así lo interpretarías tú, porque pues digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta inteligencia, esta audacia que tienen diplomáticamente los chinos para verse fuertes, primero que nada, porque creo que eso es como su línea principal, verse fuertes, verse sólidos. Eh, Tú mencionabas fuera de cámaras esta credibilidad, ¿no? Que tiene China, el ser honesto como país, como siguiendo una línea, pues, de pensamiento, de actuación, ser congruentes con lo que se defiende, a lo que se le apuesta. Pues a mí sí me sorprendió mucho esa declaración de que respetaba, porque se podría interpretar que son declaraciones que pues para nada le van a gustar a Vladimir Putin y al Kremlin. Pues siento que al no poner el nombre y apellido es algo muy abierto, ¿no? Entonces me parece que ahí podemos interpretarlo del lado ucraniano, pero se puede interpretar del lado ruso. Entonces me parece que hasta que no haya algo definido, puesto particular, pues no vamos a ver claramente que China está empujando a Rusia a decir, ok, vas a firmar la paz, vas a ceder, porque vemos a Vladimir Putin, vemos a Rusia y no veo que sea un país también que diga, ok, China lo dice, voy a ceder, no, pero obviamente, pues como tú dices, tras bambalinas, Rusia estaba al tanto de esta llamada, seguramente previo a, hubo reuniones, hubo comunicados, hubo información, entonces me parece que no le cae de sorpresa a Putin que esta visita se dé y pues habrá que ver cómo se va manejando esto, ¿no? Si esto nos hace pensar que la paz puede darse, aunque siento que va a tardar mucho en que se dé, pero creo que China es muy interesante cómo está viendo que China es bienvenido para mediar, ¿no? Es lo que ellos están promoviendo, diciendo, a la luz de todo lo que está pasando con Taiwán, con Estados Unidos, entonces creo que no es casual esto. A ver si te gusta un ejemplo ahí como pues, que se me acaba de ocurrir ahorita. Imagínate que nos encarcelan y nos está acusando fulano de tal. Nos encarcelan y tenemos que pagar un abogado y nos recomiendan al mejor abogado.
tiene buena experiencia, es muy capaz, es además, se dice pues que ha ganado muchos casos, que ha encabezado muchos acuerdos de este tipo, que puede evitar un juicio, etcétera, etcétera. Pero este abogado es amigo o una persona cercana a la persona que nos está acusando. ¿No crees que sería una analogía más o menos para lo que está pasando? ¿O qué le agregarías? Siendo Pues obviamente los acusados, Ucrania, que está claro. recurriendo a este abogado que es China, pero que a su vez es cercano a esa persona que nos está acusando, que en este caso sería Putin o Rusia. ¿Qué le faltaría a esta analogía? ¿O la Pues ves, no, o no la ves tan análoga? no la veo tan mal. Yo diría simplemente complementando que ya lo hemos hablado que en relaciones internacionales no hay aliados sino intereses. Entonces me parece que también China no tiene totalmente la lealtad de Rusia y viceversa, ¿no? O sea, me parece que no sé qué tanto China estuvo de acuerdo con esta invasión. Entonces me parece que pues lo mismo, ¿no? Cada país actúa siempre por su interés nacional, sí ve aliados, sí ve socios estratégicos, pero me parece que eso es fundamental, ¿no? O sea, ni Rusia tiene el 100% de garantía que China lo va a respaldar, ni viceversa, y en algún punto si China le acomoda la paz, pues va a empujar a que se dé. Sí, ¿te acuerdas que comentábamos antes sobre, pues, sobre esta, eh, como este proyecto de nación, ¿no? Que tiene China? Y sí, hablábamos precisamente de cómo, pues pareciera que, o sea, como que si lo vemos a primer plano, diríamos, ah, mira, China está del lado de Rusia, China está apoyando a Putin, le está comprando su gas, le está comprando su petróleo, todo eso que no le está comprando Europa, se han vuelto cada vez más cercanos diplomáticamente hablando, y podríamos pensar que hay una amistad férrea, pero la verdad es que si lo analizas, pues están comprando todo esto mucho más barato a Rusia, están sacando muchísimo provecho de esto, le están sacando muchísimo provecho también a las sanciones occidentales contra Rusia y a su vez ellos no sancionando. Pero una pregunta que no te he hecho, pero fue como un comentario que te hice, me parece que el programa pasado. ¿Tú no crees que esta carta a Taiwán que tiene Estados Unidos, Occidente, de que lo están apoyando, de que apoyan el status quo, aunque no dicen claro abiertamente que apoyan una independencia o algún tipo de soberanía territorial de Taiwán, siguen respetando todos la política de una sola China, pero o sea, por debajo de la mesa pareciera que quieren seguir, o sea, que, por supuesto que quieren mantener el que Taiwán sea visto de forma política y de forma económica autónoma al gobierno comunista central de Pekín. ¿Tú no crees que esta carta sea la que en algún punto pudiera voltear a China hacia Occidente y no hacia Rusia? O sea, que hicieran poner ahora sí a China de un bando, de decir, bueno, ¿sabes qué? Te damos, o sea, vamos a dejar de apoyar a Taiwán vendiéndole armas, como lo está haciendo Estados Unidos. Vamos a dejar de apoyar con este tipo de visitas diplomáticas que de alguna u otra forma le dan mucho peso a Tsai Ing-wen y al gobierno democrático en Taiwán, a cambio de que te vengas como un poco más cargada hacia el bando occidental Pues ucraniano. mira, yo siento que es difícil que China se identifique con Occidente, ¿no? Porque es todo lo que está en contra de lo que está, digamos, ¿no? Esta cuestión. Ya no veo una guerra tan abierta ideológica, porque China juega en esta cuestión de los dos sistemas, una nación, ¿no? O sea, me parece que es un país que no es aislacionista en lo absoluto, es una potencia que conforme pasan los años, si este dato que tú nos contabas de Ucrania y China, mayor socio comercial, así como lo vas revisando en muchos países, China es el primer socio comercial de muchos países, ¿no? Entonces me parece que puede ser ahí una carta de negociación, Taiwán, efectivamente, porque sí creo que lo están cercando, está viendo internacionalmente muchas perspectivas que se están ah, alineando para que China deje eso, pero también me parece que el poderío militar de China no se compara con el de Rusia. Entonces creo que tampoco Occidente va a presionar tanto porque en algún punto China puede responder, que creo que a ninguno de los dos les conviene,
pero siento que China, veo difícil o en un futuro cercano que se alinee a Occidente. Siento que China es una potencia que no se va a alinear a alguien, ¿no? Haciendo el paralelismo, México se tiene que alinear a Estados Unidos por muchas cuestiones, por la dependencia que hay, ¿no? Pero China depende de China. Entonces creo que China se va a alinear a China y punto.